Bueno, profe, Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿y usted? Bien, bien, bien. Vamos Buenas prendiendo tardes, profesora. las cámaras. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Hola Elsa, Hernán, ¿cómo estás? Ariel, a medida que los voy viendo. Fátima, ¿cómo estás? A ver. Hola, profe. Lorena, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? ¿De vacaciones? Estoy trabajando. A ¿Mm? full, profe. A full, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¿Va con la tormentita? Qué bárbaro, impresionante, ¿no? Y parece que siguen días y días así. Sí. No, no, no se va a parar, no se va a parar. Bueno, veamos, ¿sí? La idea es hoy hacer el repaso para que puedan hacer con tranquilidad el evaluativo 2 y bueno, y de esa manera ya regularizar, ¿sí? Ujú. Por lo menos esta materia. Creo que ya les pasaron las fechas, me parece que vi en uno de los grupos. ¿Puede ser que les pasaron las fechas de Sí, exámenes finales? sí. Sí, Sí, profe. ¿no? Sí, 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 profe. sí, los vi en su grupo, sí. Bueno, ya saben entonces, en la primera semana de febrero, así se van organizando. Después tienen el segundo turno y bueno, después de eso ya no queda más, ¿sí? Recuerden que al desaprobar una de esas materias, tienen que volver, el que quiera, a realizar el cursado. Em, ¿Cómo era el examen oral? En este caso, en mi materia, para los regulares, tres preguntas, una de cada unidad y listo. Pasan generalmente grupos de a cuatro personas. Y así vamos, rindiendo tanto turno mañana como turno tarde. Requisitos para el alumno regular como para el libre, porque los dos pueden acceder al examen final. La única diferencia es que le hago más preguntas al libre. Deben tener el día del examen, en cualquiera de las materias, el DNI, porque usted lo tienen que exhibir cuando está el vedor o la vedora, ¿sí? Entonces ellos constatan el nombre completo de ustedes, queda en la grabación y el DNI, obviamente. Deben estar uniformados para ese día y lógicamente visibles en la cámara porque son exámenes orales. No tienen, obviamente queda responsabilidad del alumno el hecho de la conectividad. Busquen un lugar que sea bueno. Aquellos que vinieron todas las clases normal con su internet, no hay problema, pero aquella gente que está en otros lugares, que por ese día le presten un lugarcito para poder rendir bien, que tengan buen internet. Ya saben que como hay vedores, está lógicamente los docentes, el vocal y demás, em, se hacen las grabaciones de los exámenes para poder, en este caso, la docente va tomando, pero los vedores están para detectar si en su momento o están leyendo o están, de alguna manera se les está dictando, ¿sí? Eso hace que se anule a la mesa y lógicamente se pierda eh, la sanción, ¿sí? Se pierde la materia en ese caso. ¿Qué otra cosita para que vayan sabiendo? El horario es uno solo, ¿sí? Sí, Alejandro. Perdón, Sí, profe. profesora, buenas tardes. Hola, Alejandro. Quería comentar una cosa. Yo en el curso anterior que hice, también cuando rendimos finales, y había un vedor y la pantalla se dividía como en cuatro o cinco, y por ahí el docente quedaba en el cuadro de abajo. Entonces cuando se transmitía la grabación o encendíamos la cámara, uno tenía que mirar para abajo. Entonces como que los vedores decían, estás leyendo, y bueno, por ahí puede pasar eso. Bueno, miren, en general yo no puedo hablar por las otras materias. En mi materia yo ya les expliqué, no hay forma, pueden tener siquiera el código al lado, no, pueden tener la cartilla, no importa. Yo hago preguntas muy concisas, ¿sí? Y ustedes me las explican. Esa es la verdad. Todo Así eso le que, quería preguntar, profe. sí, Es de lo que venimos hablando en clase, digamos, así básicamente es, así es. charlamos, nos equivocamos y sacamos y le damos la forma, digamos, más que nada sería
explicarle como siempre lo venimos charlando, digamos, como lo venimos hablando y nos equivocamos y nos corrige. Sería así. Así es. En ese caso, en el examen final yo no corrijo, yo simplemente, ¿sí? Claro, Se les ya está. consulta, les doy un ejemplo del examen. A ver, Vilca Lorena, ¿sí? Hábleme sobre los derechos constitucionales. La manera de rendir es la siguiente, si yo fuera Lorena, ¿sí? Recuerden que ya les fui comentando. Primero se da un pequeño concepto, luego se da la explicación de ese concepto, que es lo que siempre hablamos en clase, y al final se da el ejemplo, ¿sí? Entonces ya me diría, por ejemplo, los derechos son aquellas facultades que tienen las personas en interacción desde la concepción hasta la muerte. Entre algunos derechos, usted tiene que seguir hablando hasta que uno los corte, ¿sí? Hasta que uno los corte, porque si no, dan para que se les pueda hacer otro tipo de consulta. Tienen que hacer como una exposición, todo lo que sepan tienen que hablar. Seguiría diciendo, entre esos podemos contemplar los derechos humanos, que son naturales, innatos a la persona humana, de aquellos que son derechos civiles regulados en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, entre otros. Asimismo, si tenemos que expresar algunos de esos derechos, podemos decir que derechos humanos, derechos naturales, desde la concepción son adquiridos por la persona humana, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿ve? Entonces van armando su exposición, y hasta que un momento yo le digo, bueno, listo, Vilca, listo, gracias. Pasemos a ver, Díaz, Oscar, hábleme usted del principio de reserva. Entonces, ¿qué va a empezar diciendo Oscar? Bueno, mire, doctora, primero hay que destacar que está regulado el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina. Es un principio en el cual se protege la intimidad de las personas. Es un principio donde se regula las acciones privadas de los hombres, que de ninguna manera, de ningún modo pueden afectar, pueden ofender la moral pública, alterar el orden público, ni perjudicar a terceros. ¿Ven? Yo lo que estoy diciendo ahí en realidad es el artículo, solamente que con mis palabras le voy agregando, porque yo le explico, nosotros no somos personas del secundario. Nosotros no podemos decir, principio de reserva, las acciones privadas de los hombres. No, 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 no. Nosotros hablamos bien, expresamos ideas, ¿sí? Damos a entender que conocimos el tema para que después podamos trabajar. Hablan como personas normales. Y obviamente yo los estoy consultando, no me pregunten, está bien, yo los escucho, nada más. En ese momento a mí me agarra amnesia temporal hasta que termine el examen, yo no me acuerdo ni el primer artículo de la Constitución. Entonces, simplemente los voy evaluando, ¿está? Y cuando salen, yo les digo, bueno, después, uy, qué bello sería Alejandro, ¿sabe qué? No, bellísimo, si quiere me cita Fallo, sería una belleza, ¿eh? Y fíjense ustedes que es el hecho que ustedes preparen su examen, porque como dice Lorena, lo que venimos hablando, en el Classroom, al principio de la clase, cuando empezábamos el cursado, hay una guía de estudio que tiene los temas principales, ¿sí? Que ya está puesto ahí desde que comenzamos el cursado. Entonces era la idea de que ustedes vayan armando su examen. Vayan armando pequeño concepto de cada tema. Abajo va la explicación de uno, ¿sí? Y al último va, por ejemplo, entre algunos, si hablamos del principio de reserva, ¿sí? Un ejemplo que le podría dar, si uno está en el ámbito privado, pero discute o pone la música fuerte, ¿qué hace? Está alterando el orden, en este caso de la familia que está al lado. Entonces no es simplemente que sea una acción privada, sino que eso, mi derecho, ¿dónde termina? Donde comienza el del otro, en este caso es mi vecino. Por más que estemos en el ámbito privado, me extralimité, yo ejercí mi derecho, a actos privados de una forma abusiva. De una forma abusiva, entonces lo convertí en una contravención, doctor. Entonces ahí usted ve que tenemos límite al momento nosotros de actuar. Y yo ahí le voy a decir, perfecto, Oscar, listo, listo, sigamos.
A ver, Neri, Ariel. ¿Sí? Listo, sigamos. Entonces, una preguntita de la unidad 1 a cada uno. Después seguimos por la unidad 2 y al último, la unidad 3. ¿Sí? Eso sería para que vayan preparando despacito, que ya es la manera de rendir, en realidad no solamente en esto, en el ámbito superior se rinde de esta manera. Es una metodología, ¿sí? Que se utiliza, que es siempre el pequeño concepto, la explicación, porque la explicación viene luego el entendimiento, el análisis de uno, ¿sí? De eso que es abstracto. Y al último uno le hace la aplicación de ese contenido en un caso práctico, en una cuestión de la vida diaria. Entonces está perfecto, ¿sí? 3 pasos, concepto, explicación y al último el ejemplo. Entonces van preparando su examen, los alumnos regulares y el alumno libre también tiene que hacerlo de la misma manera. Es igual, solamente que en vez de 3 preguntas serán más preguntas. Nada más, nada más, ¿sí? Y el único criterio que utilizo yo, lo mismo que le digo hace 15 años que digo lo mismo, ¿sabes? Listo. ¿No sabes? Hay que repasar. Nada más, no es que, no, Lorena, profe, usted me tiene bronca, usted, Sebastián, usted no contempla todo mi esfuerzo, Hernán, no, pero profe, yo le estuve, no, no, acá no hay subjetividad, acá hay, ¿sabe Hernán? Bien, ¿sabe Ariel? Bien, Lorena, listo, Sebastián, repase, ¿ven? Sencillito. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos en las primeras clases del concepto de justicia? ¿Qué era justicia? ¿Igualdad? Así conceptualmente es dar a quien lo que merece. Bien, Alejandro. En realidad, yo lo voy a decir un poquito más técnico, dar a cada uno lo suyo. Alejandro, yo no veo si Alejandro tiene 10 trabajos, 10 hijos, Ariel, no sé, tuvo un montón de cosas en la vida, no. Lo único, al momento, ¿sí? Del examen, lo único que tengo que ver es, Ariel me respondió bien las 3 preguntas y preparó su examen. Alejandro me respondió 2 preguntas y muy bien. Oscar me respondió una. Si yo digo, ay, pobrecito, Oscar, bueno, chicos, ¿saben qué? 10 para los 3. ¿Cómo me va a decir Ariel? Doctor, usted no sabe el sacrificio que yo hice preparando mi examen. Entonces, yo estaría siendo injusta si no doy a cada uno lo suyo. Ariel se merece un 10 porque tiene las 3. Alejandro se merecerá un 7, un 6, dependiendo del contenido. Y Oscar tendrá que ir a repasar. Entonces, el único criterio es usted. ¿Sabe o no sabe? Yo no, para mí, no les tengo bronca a ninguno, ni mucho menos. Ahí está Wanda, ¿sí? Entonces, la injusticia, en realidad, eso quiero que sepan bien, y eso va en todo ámbito, chico, y tendría que ser así, no porque a mí me caiga bien Lorena, Cintia, las chicas, ay, qué churita las chicas, le voy a poner un 7 para arriba, no, no. ¿Sí? Simplemente eso, sabe o no sabe, no hay otra cuestión. Si no sabe, repase, no pasa nada, repase, vea que ha fallado, vuelva y diga y haga lo que tiene que hacer. Eso se llama cumplimentar el deber de uno, cumplimentar las obligaciones. No les tengo bronca a ninguno, así que después no me pongan, hey, profe, usted no sabe, tengo 800.000 hijos, 10 novias, no me importa. Cada uno tiene lo que quiera, pero en el momento que ustedes tienen que resolver es eso nada más, ¿saben o no saben? ¿Listo? ¿Sí? Vamos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer hincapié, ya les expliqué cómo es la metodología de examen. Concepto, explicación y el ejemplo. Vamos a ver en este aspecto. La semana pasada veíamos la partecita más importante, que es la procedimental. En esta parte nosotros veíamos 2 cuestiones principales. Los medios de prueba, esas vías que me da a mí la ley para poder obtener los objetos de prueba, ¿sí? Alejandro dice, ¿a qué hora sube? Ya, bueno, después lo digo Alejandro, pero sí, mañana lo subo, Mañana lo subo, y si no, esta nochecita tampoco tengo problema en subirlo después, para que les quede todo el día de mañana. Pero bueno, eso lo hablamos al último, ¿sí? Fíjense ustedes, tenemos
Los medios de prueba, dijimos nosotros cuáles eran los artículos importantes del 300 al 310, estos medios que son vías que nos da la ley para que podamos obtener objetos de prueba. Si en el momento que estamos en el objetivo, trabajando, cumplimentando un servicio de vigilancia, por ejemplo, ¿sí? Y sucede un delito en flagrancia. Tenemos lesionados, por ejemplo. Se largaron a pelear, se lastimaron, hubo amenaza, tal vez comenzó por una gresca por tocamientos impúdicos, un supuesto de abuso sexual, porque un hombre quiso tocar a una menor, de ahí se produjo la gresca, y entonces ahí tenemos varios delitos, ¿sí? Por un lado, abuso sexual, por lo pronto diremos simple, tenemos por otro lado amenazas, y por otro lado tenemos lesiones graves, gravísimas, leves, de todo, un poquito. Aparte de, lógicamente, daños a la propiedad. En ese momento, ¿sí? Tenemos aquello que la ley dice, medios de prueba para poder fundamentar o sustentar el hecho. Dice que todo hecho debe ser conforme a derecho. ¿Qué quiere decir? Que aquel hecho, ¿sí? Que ha ocurrido tiene que estar contenido en el Código Penal como delito. Si yo veo que una persona está lastimada por otra, ¿eso es un hecho conforme a derecho? Yo lo lastimo No, a Ariel con un elemento punzante. Ese hecho, ¿sí? ¿Es conforme a derecho? no, no. Sí, Oscar, porque ¿Mm? vos fíjate que el derecho en el Código Penal te dice que aquel que en detrimento, ¿ve? Menoscabo de la integridad física, ¿ve? De salud, y yo al lastimarlo a Ariel le produje el delito que se llama lesiones. Lesiones, sí. Lesiones. Entonces mi hecho sí es conforme a derecho. Ahora, si yo le saco la lengua a Ariel peleándole y él me va a denunciar, ¿ese hecho es conforme a derecho? ¿Estará tipificado como delito? No, No. ¿Como No, contravención? no, tampoco. No. tampoco. ¿Sí? En todo caso, son malos modos. Una burla. Ahí está una burla. En todo caso, sería una burla, malos modos. Pero ese hecho no es conforme a derecho. Y lo único que te pide la ley para que sea configurado el hecho es que esté conforme a derecho. ¿Qué quiere decir? Que sea un delito o mínimo Delito. una contravención. ¿Está? Lo pasemos a una situación. Viene una persona y les dice de que dentro del local donde ustedes están trabajando, ¿sí? Donde está, qué sé yo, la mujer y el marido. Y la mujer dice que el hombre quiere hacer abandono, que se quiere ir con otra mujer del local. Van y acuden a ustedes. Y le dicen, mira, este sinvergüenza, yo tengo 3 hijos en la casa, se quiere ir con esta torranta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que tenían que hacer? Identificando ¿Qué identifican? Primero, el hecho. ahí está. ¿Y qué es un derecho, una contravención, un delito? Y sí, creo que andan dentro de lo ámbito personal, ¿no? Porque no hubo agresión, no hubo, solamente ella está manifestando que su esposo se quiere ir de la casa con la vecina, pero no hubo, en ese momento no hubo ni una clase de agresión. Acá vos estás trabajando en el objetivo, ¿sí? En este Sí, caso, un objetivo privado de acceso público. Ponele que estaban, qué sé yo, bailando, comiendo ahí adentro, ¿ah? Y vienen y acuden a ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Primero observan la conducta. ¿Está bien lo que dice Oscar? ¿Hay algún tipo de agresión? Por lo pronto, no. Por lo no. pronto, no. Pero ¿cómo tendría que ser la intervención de ustedes? ¿Qué está haciendo el hombre este? ¿Está ejerciendo un derecho? Mm. Es Profe, lo que, pero en cuestiones de violencia familiar no tiene injerencia la seguridad privada. y a ver, veamos, dicen cuestiones intrafamiliares, o sea, entre familia, lo que dice Alejandro, no tiene El tema, injerencia profe, la el tema es que seguridad privada. digamos, está dentro del objetivo nuestro, ¿no? Digamos, todo Mm, lo que sucede dentro de nuestro objetivo
nos pertenece a nosotros, en cierto modo, de actuar o en cierto, de prevenir Ahí que está. suceda algo más Ahí grave. está, Oscar. Esa es la palabrita que buscaba. Recuerden lo primero que tienen que hacer ustedes. Ustedes cumplen la función preventiva. ¿Se acuerdan a diferencia de la policía? Que la policía Sí, cumplía tres funciones: preventiva, de seguridad y de auxiliar de justicia. ¿Se acuerdan? En cambio, ustedes, la preventiva, la preventiva. En ese momento está muy bien lo que dice. A ver, en principio, señora, ¿sí? A ver, el señor no está agrediendo, ¿eh? O sea que no nos podríamos meter en una situación. La única cuestión es que nosotros tenemos que prevenir que por lo menos dentro de la jurisdicción que nosotros tenemos, no se evitar un mal mayor. ¿Qué quiere decir? Que la señora no vaya, y vaya a agredir, por ejemplo, al hombre que está con la otra o lo que fuera, a romper el mobiliario que tienen ustedes ahí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Protección del infiel? No, no estamos haciendo protección del infiel, doctora. Simplemente que él al no estar cometiendo, yo sé, le causa bronca a la mujer, es injusto, es un sinvergüenza, pero esas son todas cuestiones que de conducta, si claro. quieren llamarlo entre comillas moral, ¿no es cierto? Pero hacia la contravención, ser No, infiel es una contravención. No, 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 Y no, mientras no alteres el orden, no sea infiel en la vía pública, como quien dice, ¿eh? Y no hay, ofenda la moral pública es profe, otra cosa. Pero por lo pronto no es una contravención, ¿es un delito ser infiel? no, 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 No. Yo sé que es una cuestión de moralidad y obviamente afecta a las personas emocionalmente. Y vos lo que tenés que hacer es contener la situación, pero tenés que saber que vos no podés impedir una cuestión que no es conforme a derecho, porque a vos solamente la ley te permite intervenir en casos de contravención o delito, en casos de contravención o delito. Y en este caso el hombre bueno infiel, señora, mire, por favor, sí, quédese tranquila, tratar de contener a la persona, pero más allá de lo emotivo, emocional, lo que quieran ustedes, por la cuestión preventiva, que la señora no vaya, ¿me entiende? Ataque. En todo caso, decirle al señor que por favor se retire porque se está alterando el orden del lugar. La señora empezó a los gritos, ¿me entienden? Entonces, tienen que tratar ustedes, en este caso, de diversificar lo que es el conflicto, que la señora esté protegida, que el señor esté protegido, que la jurisdicción privada esté protegida, porque usted qué hace la prevención. La prevención. Les doy un justificativo legal. Hombre dice, sí, ¿verdad? La hice recontra zona a mi mujer, pero ¿sabe qué, doctora? La encontré en mi casa, que yo la pago, ¿eh? Donde estaban mis hijos en la habitación de al lado, y ella estaba con mi mejor amigo en la habitación. Sí, entré y la agredí. Bueno, analicen esa situación, según la ley. Hay un justificativo de estado de necesidad, de legítima defensa, hay un grado de atenuación, hay un atenuante en esta situación. Póngale lesiones graves, gravísimas. Digan ustedes, ¿hay contravención? ¿Hay contravención? Hay y hay un delito delito. porque ya perjudica a la otra hay Delito, lesiones. persona. listo. delito, lesiones graves, Ujú. lesiones Sí, gravísimas. Ahora, vamos del otro lado. Díganme ustedes, artículo 34 del Código Penal, ¿había legítima defensa? Ustedes son no, porque fuertes No, diputados. no, porque no no fue fue agredida agredido el la hombre. persona, el hombre, claro, solamente lo encontró. Bueno, ¿cuáles eran los tres requisitos para la legítima defensa? Proporcionalidad. A ver, Alejandro, decilo. Proporcionalidad es uno. Uno. Racionalidad puede ser. Sigue con ese de proporcionalidad, bien su lema. Ahí va en el de Alejandro. Ese va ahí también. Medio que se emplea para defenderse tiene que ser proporcional. Y la proporcionalidad dice que tiene que realizárselo de manera racional y gradual. Ese es un requisito. ¿Cuál era el otro requisito? ¿Cómo saben qué es legítima defensa si no saben los requisitos? No mediare provocación previa.
Provocación suficiente. Vamos por el primero, así nos ponemos prolijito. Artículo, eso es fundamental para el examen, chicos, ¿no? Yo les planteo, ustedes me dicen si hay legítima defensa o estado de necesidad o atenuante, agravante, ¿sí? Y me tienen que decir el por qué. En este caso, usted tiene que decir, no hay legítima defensa, no hay estado de necesidad, no hay ninguno, ¿sí? De las causas de justificación que prevé la ley, porque solamente hay justificación por parte de la ley cuando se protege un bien jurídico de mayor valor. ¿Y acá cuál es el bien jurídico que se trató de proteger? Y en realidad no había protección, en realidad fue la ira de la persona, ¿no es cierto?, ante la situación, porque en ningún momento había un bien que proteger. Yo le hablo desde el derecho, ¿no, chicos? No desde la cuestión personal, le hablo desde la ley, ¿eh? Cómo la ley interpreta. Entonces, si usted le agredió, Profesora, sí, Oscar, póngale que en el lugar, bueno, por supuesto, sabemos que están los niños en el costado. ¿No entraría también el tema del derecho de los niños, del derecho del niño ahí, digamos, de la protección moral o algo por ese estilo? Porque en la, cierto cor- modo, la al cometer corrupción de el, menores. digamos, el adulterio, claro, Bueno, claro. fíjate, si yo me pongo del lado de, como quien dice, del Señor, ¿sí? Yo no voy a decir que él actuó solamente por el hecho de que era su casa, porque eso no es un fundamento legal a propiedad privada sobre la integridad física de la mujer. Lo que voy a tratar de probar es que en realidad actuó porque creyó de que los hijos estaban vivenciando estas conductas que rozan lo que es la corrupción de menores, donde le estaríamos haciendo un adelantamiento del grado de madurez sexual, porque pone que tenían 5 y 6 años. Si yo me pongo del lado, obviamente, de defensora, ¿sí? Ahora, si me pongo parte de la fiscalía, ¿qué digo? No, el señor podía verificar claramente que los niños, o sea, los niños se encontraban durmiendo. Obviamente que cuando habla la fiscalía o habla la defensoría, tienen que saber por qué siempre ya están incorporados a las fojas las pruebas, ¿no? Por los testimonios, por objeto de prueba, por elementos de prueba, etcétera. O sea, uno habla y siempre, ¿por qué creen que dicen foja tanto? Para que los jueces, mientras vayan escuchando, digan, ah, no, sí, mira, acá hubo un peritaje, ah, no, sí, acá hubo un testigo, ¿ves? Que vayan corroborando lo que vos relatás, que está fundado en prueba. En este caso, la interpretación, si yo me pongo del lado del hombre, en principio podría ser eso, que están atentando contra el interés superior del niño, y rozando lo que es la corrupción de menores al realizar actos de total, que explicitan toda la sexualidad y la actividad sexual, y por eso podemos configurar este tipo de delito, pero tenés que probarlo, ¿me entiendes? Y eso se hace a través también de cámaras Gesell con los chicos, para ver si podían reconocer, sabían que había, todos bajo prueba. Ahora, si nos vamos del otro lado, podemos decir, no, mire, no podemos hablar de una causa de justificación, porque él dice, puede aducir que hubo una legítima defensa. ¿Legítima defensa de qué? Si el primer requisito para que haya legítima defensa es la agresión ilegítima. ¿Hubo una agresión ilegítima? No. Nunca hubo una agresión, entró, sí, vio a su esposa, a su mujer con otro en su habitación. Eso lo produjo un estado emocional, ¿me entienden? De ira. Ahora, si quieren, entonces ahí ven que ya queda descartada por el primer requisito que no se da la legítima defensa, provocación suficiente, que era el que decía Alejandro, hubo provocación suficiente y no, porque el hecho, escuchen bien acá, esto es un poquito más complejo. La provocación suficiente tiene que ver con la inminencia de peligro. La provocación suficiente es que, por ejemplo, vos ves que están por ejecutar a una persona y vos la matás antes que ejecuten a esa persona. Esa es la provocación que dice la ley. No podrías haber hecho otra cosa. Porque yo le doy dos ejemplos. Entra Sebastián y encuentra esa situación. Entra Ariel y ve esa situación. Entra Oscar y ve esa situación. Los tres no van a actuar de la misma manera. Capaz que Ariel dice, bueno, chao, nos vimos en el corso, mejor me libré, ¿sabe qué? De esto, menos mal, me hiciste un favor, hermano, y se da la vuelta y se va feliz de la vida. Sebastián agarra, los increpa, le dice de todo y lo saca sonando de su casa, pero nada más. Oscar sí agrede.
Entonces, ¿qué dice la ley? No, la provocación suficiente tiene que ser que cualquier persona hubiera actuado de la misma manera. Si vos ves que están por ejecutar a otra persona, inevitablemente vas a tener que matar a la otra para que no mate. En el caso de infidelidad, no. Ven cómo diferentes hombres actúan de diferentes maneras, tienen que demostrar que no podían actuar de otra manera que la que actuaron. Porque si ustedes no disparaban, mataban a una persona, lesionaban de gravedad a una persona. Tienen que demostrar que actuaron, por ejemplo, no solamente porque primero recibieron la agresión ilegítima hacia ustedes o hacia un tercero. La provocación suficiente que era, chicos, que hay inminencia de peligro. No el hecho de una infidelidad, no que te venga y te provoque verbalmente, no, 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 no. Tiene que haber y demostrarse una inminencia de peligro, sí o sí sucedía una situación de gravedad. Y tercero, también que habían nombrado Alejandro y Zulema, es que el medio, el instrumento que vos utilices, ¿sí? El medio que vos utilices para poder defenderte sea proporcional, racional, gradual, sea proporcional a la agresión. Si Zulema está del otro lado y ella tiene, por ejemplo, ¿sí? Se me ocurre un palo, ¿me entienden? Y yo del otro lado tengo una pistola. Todo va a depender del contexto. Todo va a depender del contexto. Porque yo no le puedo disparar en seco a Zulema porque ella de allá tenía un palo. Ahora, fíjense, vamos, le doy una causa práctica ocurrida en la policía. 2000, esperen un cachito, 2019, 2017, ¿sí? Barrio Solidaridad. ¿Mm? Esta es la situación para que vean que se aplica la legítima defensa por parte del personal policial. A la voz de primero se identifica, ¿sí? De acá tenemos más o menos 5 metros, ¿sí? La persona que se encontraba en aparente estado de intoxicación, lo que tenía en la mano era un elemento punzante, o sea, cortante, ¿sí? Y a la voz, el primero que se identifica el personal. El hombre se empieza a acercar igualmente con el elemento evidente en la mano, ¿sí? Y lógicamente amenazando al personal. El personal se encontraba solo, ¿sí? Inmediatamente a la voz de alto, alto y retrocediendo el personal, habiendo ya sacado, porque era el único elemento que tenía, ¿sí? Que era el arma en ese caso, el otro en un elemento cortante, ¿m? Lo que hace es hacer un disparo de advertencia en el piso. Igualmente, ¿sí? El atacante en este caso empieza a correr hasta que se le encima al personal y el personal dispara de costado, ¿sí? Que lo que la justicia interpretó es que quiso de alguna manera advertirle nuevamente, pero ya lo tenía encima, con tan mala suerte que le dispara, ¿sí? Y se desangra el hombre y muere. ¿Mm? Dice, ¿hubo exceso en la legítima defensa? La justicia dijo que no, porque no tenía otra. Fíjense, ¿hubo agresión ilegítima? Sí. El hombre vino directamente a cortarlo, a pesar de que el procedimiento del personal fue identificación, fue la voz de alto, que tire el elemento, todo el procedimiento fue correcto. La provocación suficiente estuvo, sí, inminencia de peligro. El hombre empezó a correr directamente con inminencia de peligro de que, inminentemente de que atacarlo al personal y cortarlo. ¿Cuál es el único elemento que tenía el policía en este caso? ¿Sí? Era el hecho del arma reglamentaria, obviamente. ¿Hizo tiro de advertencia? Sí, hizo tiro de advertencia. A la segunda ya lo tenía, ¿sí? Encima, cuando dispara, le pega con tal mala suerte que el hombre termina desangrado y muere. Medio proporcional, dice. ¿Es proporcional un elemento punzante, un arma? Y en principio no, pero la situación y el contexto. Eso es lo que hizo que la justicia diga que hubo legítima defensa, porque se puede demostrar que cualquier persona en su lugar, con las características físicas, fíjense, incluso del personal policial, a diferencia del atacante, porque eso también tiene que ver, a pesar de la formación que tiene el personal policial,
Y en este caso era una situación, porque el muchacho era un oficial recién recibido, son los que terminan tercer año y ya salen, ¿vio, no? Entonces, todas esas cuestiones que se llaman en la justicia, en la ley, se llaman condiciones subjetivas. Hay condiciones objetivas y condiciones subjetivas que debe tener en cuenta la justicia al momento de poder sentenciar a una persona, ya sea absolviéndola o ya sea culpándola, condenándola. Y en este caso no era proporcional un arma de fuego con un elemento punzante, pero en el contexto que se dio y en la situación se demostró que el personal no pudo hacer otra cosa que esa. No pudo hacer, porque él retrocedía, el tipo ya lo tenía encima directamente para cortarlo. Y él tiró de costado, no es que tiró de frente, ¿me entienden? Para ejecutarlo. Tiró de costado con una mano. Y eso, todo ese contexto, que por eso se llaman condiciones subjetivas para determinar una condena, tuvo en cuenta la justicia para poder, en este caso, ¿sí?, absolverlo bajo la causa de justificación de que fue en legítima defensa y bajo estado de necesidad del 34 se lo absuelve al personal. Entonces vieron que es más complejo de lo que se cree porque no solamente se tienen que presentar los requisitos, sino que tienen que darse las condiciones objetivas y subjetivas para ver si realmente no se podía hacer otra cosa en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Profesora, Sí, a mí se me hace que también se tomó en cuenta que el delincuente, al estar bajo los consumos de la droga, ellos tienen, digamos, no tienen conciencia, no hacen caso de nada y ellos son muy violentos y van para adelante, nunca te retroceden. Por eso capaz que también, en cierto modo, la condena no fue culposa porque es difícil sostener o reducir a una persona bajo efecto de la droga, ¿no? sí, y no solamente eso, sino en la situación que él ya venía con la ventaja, el personal iba retrocediendo, el otro venía contraatacando con el solo impulso y con el elemento punzante. El personal se pone costado para el tiro de advertencia y el segundo le da. O sea, no, nunca se vio la intención de querer ejecutarlo. Ahí fue también el hecho de que se ve que en todo momento la proporcionalidad no se dio por el instrumento, sino por el contexto en el que se había dado la situación de agresión. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes respondan en la legítima defensa o en el estado de necesidad, tienen que responder con los requisitos. Y para los requisitos ustedes tienen que estudiar de dónde, del artículo 34 del Código Penal. Si ustedes me hablan de agresión ilegítima, ¿ve? Como estábamos analizando esta situación, me dirían, en esta situación anterior, ¿podríamos hablar de una legítima defensa? No, ni por casualidad. No, no, no había una inminencia de peligro, no había el medio fue proporcional, no, fue venganza, pegarle a la mujer. No justifiquemos la cuestión moral, yo estoy hablando de la cuestión legal. ¿Sí? Era ira, era bronca, ¿no es cierto? Era eso. Entonces, bajo ese concepto, fíjense, ¿tenemos alguna causa de justificación? No, no hay ninguna causa de justificación. Vamos, ¿tenemos un atenuante? ¿Cuántos eran los atenuantes, chicos? Hiper. Dos. Artículo 81. Código penal. ¿Cuáles eran los atenuantes? La emoción violenta y el delito preterintencional. ¿Había emoción violenta? Vamos a ver, o delito preterintencional. La emoción violenta dice que es una situación en la cual se produce la inhibición de los impulsos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una situación de gravedad, tiene que ser una situación espontánea, sin planificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo, ¿sí? Entrar y decir, vamos a las chicas para que cambiemos. Zoe, Cintia, Lorena y Zulema. Entran y ven a sus parejas con la otra en la casa que ellas pagan, que ellas mantienen y lo demás. Zoe lo mata, Cintia lo lastima. Lorena le rompe todo, ¿sí? Que el celular nuevito, el iPhone que le dicen los chicos, le tira y se va.
Zulema se da la vuelta y dice, te no sirve para nada, me busco otro y listo. ¿Sí? Fíjense ahí en esas situaciones. ¿Hay un atenuante en el caso de Zoe o en el caso de Cintia? Veamos, porque las otras chicas, en todo caso, Lorena tendrá que responder por lo material, ¿no es cierto? Por el daño, por la cuestión civil, ¿eh? Que en una mediación lo arreglamos o no. Y después, por eso no te hacen juicio, porque es más caro el juicio que el iPhone, ¿sí? Zoe y Cintia, vamos, que son las que agredieron. Atenuante. Dice, no, mire, doctor, a mí el control de mis impulsos me volví loca cuando lo vi y todo, ¡pum!, lo maté. La justicia va a preguntar, ¿con qué lo mató? Con un arma. ¿Y cómo, de dónde sacó el arma? No, yo ya la traía preparada porque yo ya lo seguí, porque yo ya sabía que me estaba engañando. Me hice la que me iba a trabajar y volví, y ya la tenía. Y ahí está hasta la mano, soy. ¿Entienden? Porque Está se planificado. demuestra, ¿se acuerdan los momentos del delito? Primer momento, ¿cuál era el primer momento del delito? La planificación, Planificación. la idealización del delito. Segundo momento, la ejecución. Ejecución. Y Zoe disparó. Y el tercero, los resultados, que podían ser tres. Podían ser la consumación, o sea que logró matar a su marido porque era lo que ella había planificado. La tentativa, que disparó, pero lo hirió, no logró matarlo, pero su idea, podemos demostrar que ella quería matarlo. Tentativa de homicidio. Y desistimiento, para que no se equivoque, ¿sí? El desistimiento es que ella se arrepiente voluntariamente. ¿Se acuerdan el artículo 42, 43 del Código Penal? Tentativa y desistimiento. Bueno, se arrepiente voluntariamente, hace el arma así y dice, no, ¿para qué me voy a arruinar la vida? Me consigo otro y listo, me voy. Y se va. Pero en este caso, Zoe lo mató. Yo puedo demostrar entonces que si el arma ella ya la traía, incluso si dice, no, él tenía un arma que siempre la guardaba en la habitación del lado o la guardaba en la cocina. Si ella dice eso y dice que fue a buscar el arma, sonó, porque tuvo el tiempo, ¿me entendés? De ir, buscar el arma, agarrarla, ¿m? Y Planificar. disparar. Y lo que dice justamente la emoción violenta es que es un acto que ante la gravedad de la situación es espontánea. ¿Qué quiere decir? Se vuelve loca así, se abalanza, se da vuelta y en la gresca, qué sé yo, agarra un jarrón que tenía a la mano, ahí nomás, entre que estaban ahí los dos peleando, y le mete en la cabeza. Yo puedo demostrar la espontaneidad, la gravedad, ¿en cuál sería? De que se me abalanzó, que empezamos a forcejear, que me quería pegar porque lo descubrí infiel y yo no me podía defender de otra manera porque me estaba asfixiando y le pegué con el jarrón y lo maté. Los atenuantes, ¿qué dicen? Bajan la pena porque justamente se demuestra que ante la gravedad de la situación no pude controlar los impulsos, esos que inhiben a la persona que actúe como salvaje. En el otro caso no, en el otro caso yo puedo demostrar que ya venía preparada con un palo para darle en la cabeza y matarlo a los dos. No, ahí usted ya venía con el palo, ya venía con el arma. Usted planificó, no, pero yo solamente quería pegarle bien en la cabeza. No, si usted le pega en la cabeza, usted sabe que lo más probable, quien pega en la cabeza, ¿se acuerdan la persona que está en el piso? No es lo mismo que el te pega en las costillas, una patada, ¿no es cierto? Que el que te pega en el pie, que el que te pega acá en la cabeza. El que te pega en la cabeza es un hijo de remil, porque sabe que quiere que es el peorcito de todo. ¿Qué te quiere? Te quiere matar. El que va y Sí. te pisa de arriba y te pisa en el pecho cuando estás tirado en el piso, ¿no es cierto? Vos tenés que demostrar a la justicia la intencionalidad de la persona. ¿Por qué? Porque ahí demostrás si es peligroso o no para la sociedad. Si tuvo o no la intención. ¿Ven? Entonces no puedo decir en este caso que hubo emoción violenta
¿sí? Por parte de Zoe, porque ella ya vino, planificó, aunque sea que se volvió a la cocina, o se fue haciéndose que se iba a trabajar, porque ella ya había descubierto la infidelidad y preparó todo. Y ahí no solamente no va a haber un atenuante, sino que ¿qué va a haber? Zoe, ¿qué era de la persona? Hay ¿cómo es Lorena? Un agravado, es Bien, un Un agravante. un agravante. agravante, un calificante, bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque Zoe era la esposa, o era la conviviente, o era la novia, era la pareja de este señor, ¿sí? Y dice la ley por el artículo 80 del Código Penal que ascendientes, descendientes, cónyuge, e incluye en la interpretación de la ley aquellas personas que mantengan relación de pareja. Cuando se crea la unión convivencial, se agrega esto, no solamente el que esté casado. ¿Qué pasa con la que está en pareja? Si lo mata así, no, no va a ir. No, también. ¿Y por qué? ¿Y por qué creen ustedes que se agrava la pena cuando sos la esposa, el esposo, el amante, el amigo con derecho? ¿Por qué creen que se agrava la pena? Porque ya hay un vínculo. Bueno, y ese vínculo, ¿sabe qué es, Lorena? Porque hay una confianza, hay una confianza. Yo les explico esto. Si a ustedes, por ejemplo, dice, viene así, le dice la ex a Ariel, Ariel, vamos a tomar un cafecito, te invito. Bueno, mete, vamos a charlar. Se va Ariel confiado. Cuando entra lo mata porque se había quedado resentida que la abandonó. Ariel no va a ir a cualquier persona que venga y le dice, che, vení, tomate un café, ¿no? ¿Y este por qué me invita si no lo conozco? Él fue porque tiene confianza. Él fue porque tenía un vínculo. ¿Ve? Zulema nunca se esperó que la maltraten. ¿Por qué? Pero, no, pero doctora, era mi padre, era mi hermano. ¿Ven? Todo tipo de delito que hace que exista el vínculo de la confianza, que no necesariamente es sanguínea, sino que tiene que ver con el vínculo de confianza que vos tenés, hace que se agrave la pena porque te convertís en más peligroso. ¿Por qué? Porque dejas en estado de indefensión a la víctima. Ariel no se, Ariel iba tranquilo, se sentó, nunca se podía esperar o sospechar siquiera. Si van a una persona que ustedes conocen, si voy, por ejemplo, y le digo, hola, Lorena, ¿cómo está? Le toco ay, viene la profe, entre profe. Y yo resulta que voy, ¿sí? Y le robo. Nunca se hubiera imaginado ella, porque yo iba a ir a su profe y aprovecho la indefensión de Lorena de abrirme la puerta. ¿Me entiende? Que ella no lo haría con cualquier hijo de vecino que venga y te diga, che, quiero pasar. Entonces, ¿qué se contempla? Que por el vínculo se produce la confianza y por la confianza se produce la indefensión de la víctima. Vos quedas indefenso. Un niño, una mujer, un hombre que es atacado por su grupo familiar, ya sea en su sexualidad, ya sea en su psiquis, ya sea en su físico, ya sea en su salud, todos esos maltratos, todos esos delitos, está en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque vive ahí y ese vínculo es el que lo daña. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes vean el tema de las denuncias, ¿sí? Dice que la denuncia es informar, poner en conocimiento a las autoridades de cualquier hecho que haya pasado, miren, le estoy diciendo en tiempo pasado, que esté pasando o que va a pasar. ¿A futuro también puede denunciar? Sí puede denunciar. ¿Por qué? Porque la policía también cumple la función preventiva. ¿Se acuerdan el vecino que dice, mire, todos los días va un individuo y saca foto en la escuelita acá del frente y se pone a hablar con las chiquitas a la salida? Y si la policía le dice, ah, no, bueno, pero mientras no haga nada, ¿eso qué es? Una ilegalidad. Es incumplimiento del deber de funcionario público y usted lo pueden denunciar porque no les quiere tomar la denuncia. Pero si no sucedió nada, ¿cómo que nada? Bajo la función preventiva, te estoy diciendo que todos los días va un individuo, ¿sí? Y se pone a sacarse fotos con las niñitas de primer grado, de segundo grado, no es padre, no es tío, es una conducta por lo menos irregular, y sí. ¿Y ante qué cuestiones actúa la policía? Ante cuestiones de qué? De conductas que sean irregulares. Ustedes también. Ustedes también. ¿Ven?
Sigamos un poquito más. Atenuante había en SOE, dijimos nosotros hace rato, no, no hay atenuante. ¿Por qué? Porque la emoción violenta dice claramente que no tiene que haber justamente una planificación, una idealización. Tiene que ser como es la cuestión de emoción violenta. Tiene que haber justamente una desinhibición del control de tus impulsos. ¿Y por qué se desinhiben tus impulsos? Ante situaciones de gravedad, ante situaciones de inminencia de gravedad. ¿Y cómo tiene que ser tu acto? Totalmente espontáneo y no planificado, para que se demuestre la atenuante. Vamos al otro lado, entonces SOE, homicidio agravado u homicidio calificado por el vínculo. ¿Qué artículo? Artículo 80 en el inciso 1. ¿Estamos hasta ahí? Ese era SOE. ¿Vieron cómo analizamos la situación? Causa de justificación no era, porque analizamos todos los requisitos, no era. Atenuante, o sea, si no le podemos, primero yo quise como defensora que no le den ninguna pena. Y acuérdense que las causas de justificación, ¿qué eran? Esos permisos que te da quién. ¿Qué eran las causas de justificación, chicos? Los permisos que te da quién. Hiper. ¿Quién te da esos permisos para matar, para lesionar? Alejandro, Lorena, Oscar, Ariel, Sebastián, Zulema, cualquiera. Es, si no me equivoco, un permiso que da la ley. Ahí está, Elsa. ¿Para qué? ¿Para realizar qué? ¿Permiso que te da la ley para qué? ¿Para realizar qué? La protección. ¿Cómo, Oscar? La protección. Ay, no te escucho, disculpa. La protección, No, 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 no. ¿no? Vamos, Defensa. esos son Y los para tipos. realizar un acto que en otro contexto sería un delito. Ah, bueno, ahí vamos mejorando. Ahí está mejorando, Alejandro, ¿sí? ¿Cómo es el concepto de las causas de justificación? Son permisos o autorizaciones que nos da la ley para realizar Autorización. conductas típicas, pero que no son antijurídicas. Y la clase pasada dijimos, ¿cuál es la diferencia entre un delito y una causa de justificación? ¿Las dos son conductas típicas? Sí, doctora. ¿Se acuerdan que las dos son conductas descritas por el Código Penal como dañosa? Si yo lo lastimo a Sebastián en la cara, ¿sí? Y la lastimo a Zulema en la cara. Tengo que ver, a Sebastián, ¿saben por qué lo lastimé en la cara? ¿Por qué? Le tengo bronca, porque se me ocurrió, porque soy loca. Ah, no, pero esa conducta típica es antijurídica, es contra la ley. Usted porque se le cantó lo lastimó. Y a Zulema, ¿por qué la lastimó en la cara? Porque Zulema me amenazó y se vino justamente, y en lucha, porque me estaba, por ejemplo, lastimando, yo tuve que cortarlas para que me suelte. Ah, no, entonces ahí usted actuó en legítima defensa y en estado de necesidad. ¿Las dos son lo mismo? Sí, los dos tienen las cortadas acá en la cara. Pero fíjate que en el caso, los dos son conductas típicas, sí, doctora. Las dos van contra la integridad física de Zulema y de Sebastián. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un delito y una causa de justificación? Que en el caso de Sebastián, yo lo hice porque quería. Esa conducta típica es totalmente antijurídica, es contra el derecho, contra la ley, lo que yo le hice a Sebastián. Lo de Zulema no, lo de Zulema es una causa de justificación. Es una conducta típica, sí, la lastimé, pero no es antijurídica, no es contra el derecho. A mí me lo permite la ley, me lo permite el derecho. ¿Y por qué? Porque tenía que proteger un bien jurídico de mayor valor. ¿Y cuál era mi vida, mi integridad Vida. física? Porque me atacó porque quiso. Por eso la corté para que me suelte. ¿Ven entonces que las dos son conductas típicas? Pero una es antijurídica y la otra es justamente que me la permite el derecho. Eso bien clarito, chicos, ¿no? ¿Entendieron la diferencia entre una causa de justificación y un delito? Sí, profe. Bueno, aprovechen, ¿no? Pregunten ahora porque después solito ya se van para el examen. Esa es la diferencia, chicos. Esa es la diferencia. Sigamos un poquito más. Vamos practicando.
En los casos, sigamos para la parte procedimental. Nosotros decíamos, tenemos los medios de prueba, que eran las vías por las cuales la ley accede a los objetos de prueba cuando hay un delito. ¿Sí? Listo. Ahora, por otro lado, teníamos las medidas coercitivas. Empecemos por las medidas coercitivas. ¿Qué eran las medidas coercitivas, chicos? ¿Y qué les ha pasado? Semana pasada me contestaba. ¿Dónde se han ido a vacaciones que se han olvidado todo? Justo Medidas cargaba. coercitivas, Sí, Zulema. medidas, instrumentos, medios, herramientas para que puedas utilizar la fuerza legal. Bueno, ¿ve? Aunque sea anotadito, lo tienen ahí, entonces ya repasan. Dice Zulema, con toda la alegría del mundo, mira, con cara de contenta Zulema me dice, mire, doctor, ¿sí? Las medidas coercitivas son los instrumentos, son la herramienta que me da la ley para poder utilizar la fuerza legal, no la fuerza sola. La fuerza sola es un chirlo que yo le doy al otro. No, no, no se equivoque, es fuerza legal. Fuerza que te otorga ¿quién? La ley, que te da la atribución de usarla. ¿Quién? La ley. ¿Y cuáles son las que podemos usar? Primero, vamos a ver las medidas de fuerza legal. ¿Qué es la fuerza legal? Que te restringen derechos, pero tienen un justificativo legal. Te restringen derechos a través de la incomunicación, a través de la detención, a través del arresto, a través de la aprehensión sin orden judicial, a través de la aprehensión por un particular. 372 al 378, ¿se acuerdan? Código Procesal Penal de Salta. Que eso era, que hace rato les vengo diciendo, eso es el ABC del 372 al 378 del Código de Procedimiento de Salta, ¿no es cierto? Penal. Vamos ahí. ¿Qué se hace cuando vos aplicas la fuerza legal? Y seguramente, doctora, le estás restringiendo un derecho a una persona. Y vos podés restringirle un derecho a una persona siempre y cuando, ¿sí? En principio general no, pero en situaciones particulares la ley te da esa atribución de restringir derechos. Vamos a la incomunicación, la tratamos directamente cuando estemos ahí en el arresto, ¿sí? Entonces vemos ahí, en la primera situación, la detención. ¿Quieren que hagamos un repaso? Sí, profe. La detención. ¿eh? Sí. ¿Quién la ejecuta? El fiscal. Fundamental, dice pedido de fundamental del fiscal al juez de garantía. El juez de garantía es el que libera la orden de detención. Bueno, lo primero te lo tomo, pero el fiscal no ejecuta. ¿Quién ejecuta, Oscar? El juez de garantía. Pues, No. No, la La policía. policía. Ah, ¿quién Ya está. ejecuta? Ah, Ah, bien. ejecuta. La policía, el Sí, sí. personal policial. ¿Quién Sí. autoriza o da la orden? ¿Quién autoriza la solicitud del fiscal? El juez de garantía. El juez de Es el garantía. que juez de garantía. autoriza la petición Ah, fundada claro. del fiscal penal que lleva la causa. ¿Vieron el fiscal que investiga ese delito y dice, mire, señor, Sí. este juez de garantía, yo, el señor Sebastián Catavide, nosotros solicitamos la orden de detención inmediata? ¿Y qué? ¿Por qué? Y mire, porque él tiene pedido no solamente por microtráfico, sino por amenaza, por corrupción de menor, empieza así a enumerar todo, y bajo qué prueba. Y bueno, porque fue incautado uno por ejemplo, de la mercadería que iba en los camiones que son de la propiedad del señor Sebastián, y ahí se encontraron, qué sé yo, menores, estupefacientes, tata. Uy, sí, sí, fiscal, que vos investigas la causa, si te recontra autorizo que vayas y lo detengas. Por motivo fundado que me diste, te autorizo y te doy la orden, ¿sí? Certificada para que vayas a detenerlo a Sebastián. Ahora, ¿quién va a llevar adelante eso? Lógicamente, en la orden también figura cuál es el funcionario que lleva adelante el procedimiento. En este caso, cuando le digas
Y no responda a ninguno, yo designo quién responde, ¿sí? Solito. Lo otro no van a decir, no, yo, profe, nada, ¿no? Bueno, a ver. Natanael, dice acá Agustín Nieva. Vamos practicando, les sirve a ustedes para que practiquen de paso, ¿sí? Yo los ayudo. A ver, Natanael Agustín Nievas Contreras. No tiene nombre este chico, ¿no? U hombre, no sé. Natanael. Y prepárese, Hola, Tomás profe. Sí. Lautaro. Hola, Natanael. Así cortito, yo te ayudo. Lo otro, silencio, no hagan así, no hagan así, no hagan nada, ¿no? Los estoy mirando todos. Según el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, Natanael, ¿el personal de seguridad privada puede proceder a una detención? No, solamente puede aprender, según el artículo 377, que es la Bien, aprehensión por un particular. perfecto. Ahí nomás, Natanael. Tomás Lautaro García. Tomás Lautaro García. Aprovechemos los que están así con las cámaras apagadas, porque tengo la esperanza de verles las caras. ¿Eh? Alejandro, tienes razón, una de las chicas te quieren conocer, ¿no? Me mandan mensajes todos los días que prenda cámara, Alejandro, queremos conocerlo. ¿Mm? Tomás Lautaro, Hiper, Santiago Fabián, a ver si pasa esta. Yo voy nombrando a ver si de paso tomo asistencia. ¿Eh? Dice acá, Carlos Orrego. No está Tomás, no está Santiago, no está Orrego. Anaí dice, no sé qué apellido será. Hola, profe. No, sí, te vi, Fátima, estabas poniendo ahí la computadora. Esteban Darío Ortiz. Ah, vos querés contestar, Fátima. Espera que el nombre a los otros y ya, ¿sí? Bueno. Bueno, Wanda, me queda entonces. Ah, Buenas, bueno, profe. Esteban. Dale, Esteban, mira. ¿Sí? A ver, no estoy Profe, estoy presente. tan estudiado, pero a ver si puedo contestar. Bueno, papá, si la idea es practicar acá para que le vaya bien, ¿sí? A ver, Esteban, el compañero dijo que el personal de seguridad privada no puede, ¿sí?, proceder a una detención. Te pregunto, ¿sí? ¿Quién Sí, ordena una detención? ¿Quién la solicita y quién la ejecuta? el que ordena es este, el que ordena el fiscal. Pensa bien. ¿Quién ordena? ¿Quiénes son los que siempre ordenan? Que yo le tengo que hacer caso, el fiscal le tiene que hacer caso, todo el tengo que hacer caso. Ponele. A Bueno, el que ver, le ejecuta es la policía. bueno, Este, no el sé, ahí que, estoy perdido. El ah, juez. bueno, el juez, el que ordena. ¿Qué juez, Esteban? Ay, me perdí. El juez El de juez de turno. garantía, profe. El juez de De garantía. garantía. Fácil. El juez de garantía. ¿Eh? ¿Y quién solicita? Ahí te está ayudando Fátima. ¿Quién solicita? El fiscal. Bueno, ahí está, el Fiscal. fiscal penal de la causa. Voy a agregar una cosita más. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo para el control de legalidad de la detención? Hay un plazo desde el momento en que se detiene una persona hasta el momento en que el juzgado de garantía, si un plazo máximo, ¿sí?, tiene que intervenir para ver que la detención haya sido legal. ¿Qué quiere decir? Que no le hayan pegado, que haya seguido el procedimiento. Pues eso se llama control de legalidad de la detención. Ese plazo es de 24 horas como máximo, ¿sí? El procedimiento dice que inmediatamente a la detención, ¿sí?, va lógicamente médico legista e inmediatamente el juzgado de garantía tiene que intervenir. Pero por causas de necesidad extraordinaria, el plazo máximo es de 24 48 horas. horas. Porque si Desde no, 48 horas.
No, ¿Cuál es, profe? no, ese para, después ya vamos a ver por el tema de la incomunicación, ¿sí? Pero estamos hablando de la detención, Oscar, esta, que para el control de legalidad de la detención en sí mismo, el plazo máximo es de 24 horas, porque yo le explico, chicos, si se llevan a alguien, ponle bien la policía, ¿ve? Y lo sacan del objetivo a alguien o a donde están en el boliche, usted se lo lleva, lo sube. Esa es una aprehensión, porque por lo pronto si no hay orden, entonces ¿qué? Detención no hay, entonces ¿qué hay? Aprehensión, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aprehensión? Aprehensión sin orden judicial. Aprehensión sin orden judicial, ¿se acuerdan? La del 376 Sí. que hace la policía. Ponele que la policía diga, no, este estaba peleando, que qué sé yo, pum, lo sube y se lo lleva. Por lo pronto esa aprehensión es irregular. Por lo pronto y después tender a ser ilegal. Por eso los defensores entramos rápido. ¿Por qué? Porque si ustedes se van, esos son artículos que vimos al principio, ¿dónde estaban los derechos del imputado? En el artículo 88, ¿se acuerdan ustedes? Del Código Procesal Penal, y en el 99 estaba en el de las víctimas. Y cuando vos, ¿sí? Tenés a una persona detenida, inmediatamente no solamente exhibís la orden, ¿sí? Sino le lees el hecho de la fiscalía que interviene, que solicitó, el juzgado de garantía que lo emitió, cuál es la carátula y cuáles son los motivos por el que lo están llevando detenido, ¿sí? Ahí en ese momento ellos tienen derecho. Entonces lo otro que quedan ahí tienen que escuchar bien porque si no es una detención ilegal. ¿Qué derecho? Mire, de primero decirle dónde va a ser trasladado. ¿Dónde se lo llevan? Porque si lo suben nomás y se lo llevan, es privación ilegítima de la libertad agravada con abuso de autoridad. Si vos te lo llevas nomás, o poner bien a la policía, pum, carga uno y se lo lleva, no, porque tiene que haber, ¿sí? Al entorno, por lo menos, que tiene ahí, qué sé yo, el amigo, tiene que decirle, mire, el señor va a ser trasladado a tal lugar. Porque eso es un derecho del imputado. Imputado es la persona que desde el primer momento es sospechada de haber cometido, ¿no es cierto?, un delito. En este caso, ponele que se diga que en flagrancia. Si lo suben y lo llevan y no dicen dónde lo están trasladando, una detención, una aprehensión, porque no hay orden judicial, ilegal. Otro de los derechos, lean después el artículo 88 bien, lean bien ahí, ¿sí? Otro de los derechos es en una manera clara, ¿sí? Decirle que tiene derecho a comunicarse, ¿sí? O a comunicarle a algún familiar que está siendo detenido. Tiene que comunicarse con algún familiar y decir, mira, Cintia, te habla la profe de nociones legales, decirle a lo que conozca que me llevan detenido. Bueno, profe, yo le voy a avisar. ¿Sabe dónde la llevan? Sí, me llevan por lo pronto a la alcaidía. Ya está. ¿Me entendés? Pero me permitieron. Ese es un derecho, no es que si querés no querés. Los únicos casos que ya les voy a decir, que ahí es lo que decía Oscar, es el del 372 de la incomunicación. Yo le explico esto. Ponele que no sea una cuestión de aprehensión, sino que sea una orden de detención porque sospechan que soy una narcotraficante. ¿Ok? Estoy en un delito federal de trata de personas. Obviamente que Oscar, si es el funcionario que me va a detener, no me va a dejar comunicar, porque si yo me comunico, le digo, Cintia, ya vacía los locales. No, no. Esa incomunicación que habla el 372, ¿sí? Que dice 2 horas y si no, y ahí que se establece, ¿me entendés? Hasta 48 horas, tiene que ver con motivos fundados de la fiscalía, que dice, no, escúcheme, nosotros simultáneamente a la detención de la doctora, estamos allanando los locales, donde en que los cabecillas son Ariel Nel, Cintia Vilca, Lorena Vilca, ¿ves? Y obviamente que no me van a dejar comunicar. Pero esos son casos que excepcionales, si no, es tu derecho como imputado. ¿Por qué? Porque el 88 lo dice. Otra cosa más, te dice, escúcheme, señora, ¿eh? Llame a un abogado de su confianza y no tengo plata para un abogado de confianza. Bueno, cuando llegue allá, ahí ya le van a designar uno de oficio, ¿sí? Y ya sabe, todo lo que usted diga, ¿eh? Usted tiene derecho a estar calladito, pero tienen que explicarle de manera clara, porque todas las personas no entienden de la misma manera. ¿Y qué pasa si me toca un chino? Si me toca un alemán que no me entienda. Tiene que ir Tenemos que pedir un previsto traductor. justamente
claro de un intérprete o que se pueda hacer entender, porque si yo, ¿me entendés? Que soy china, viene y me quiere agarrar a Oscar, le digo, ¿qué te pasa? O sea, no te entiendo qué me está diciendo. Él me está diciendo que me lleva detenida, pero yo no lo entiendo. Y yo voy a forcejear porque creo que algo pasa, pero no sé qué. Y entonces no sería una resistencia a la autoridad ni desobediencia a la autoridad. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Ven? Entonces es muy importante al momento del procedimiento de la detención, no solamente el procedimiento en sí mismo, sino el hecho de que se le cumplan los derechos al imputado. ¿Y en dónde están los derechos del imputado? Que era, ¿se acuerdan que la persona que desde el primer momento está sospechada de haber cometido un delito? Bueno, listo, no importa. Pero tiene que seguirle y aplicar los derechos del 88. ¿Cuándo no se aplica? Solamente ante casos excepcionales de, lógicamente, preventiva y para evitar obstaculizar el proceso judicial, doctora, nada más. Y ahí usted va al 372 y fíjese ahí los plazos. Fíjese, pero tienen un motivo, ¿sí? Sigamos un poquito más. ¿Dónde están los requisitos aparte de este control de legalidad de la detención? ¿Sí? Ustedes si siguen un poquito más el 374, ahí dice todos los requisitos, ¿ah? Que ya después los repasamos, porque prefiero ir directamente a las otras cuestiones. Arresto, aprehensión. A ver, ¿te animás, Wanda? Sí, profe. Bueno, escúchame, lo que yo pregunto, sean pícaros, es lo que yo pregunto en los exámenes, por eso entonces naturalizan ya el oído, ¿sí? Según el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, Wanda, el personal de seguridad privada puede proceder a un arresto. Eh, ¿Sería lo mismo arresto y una detención es lo mismo? Mm, ¿Están regulados en Porque el si es mismo artículo, Wanda? no, No. no mismo. No, no podemos. Bueno, Arrestar no. ahí nomás, Wanda, ¿sí? Vamos con Ariel. Escucha bien, la misma pregunta te voy a hacer, ¿sí? Según el Código Procesal Penal de Salta, el personal de seguridad privada puede proceder a un arresto. Una aprehensión sería. Escucha, arresto, no estamos hablando de aprehensión. Arresto, pregunté. ¿Sí o no? No, No, ¿sí? A ver, no, no. tengo dos respuestas con no, ¿sí? Voy tanteando así y después damos los fundamentos. Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Se me ajuido, como dice mi hijo. Se me ajuido. Bueno, a ver, Oscar. Según Sí, el Código Procesal Penal de Salta, el sí, personal de sí seguridad puede. privada puede proceder a un arresto. Sí, profesora. Sí. ¿Quién más está de acuerdo con Oscar? En caso de Sí, que nos profe. pidan, podemos ayudar a arrestarlo, retenerlo, tenerlo ahí. Pero no sé qué se va a hacer arresto. Arresto es cuando lo llevan a la comisaría y le hacen todos los papeles pertinentes, o arresto queda en solamente retenerla a la persona para que la suban a la policía. Bueno, eso sí podemos hacer en caso de que la policía nos pida la ayuda, nosotros tenemos que estar a disposición de ellos, algo así. No, no sé si esas son las palabras. Profesora, Hacer un arresto o retención, es sí lo podemos hacer. cuando el primer momento, posterior a la comisión de un delito, la acción pública no fuera posible individualizar a los autores, ahí sí nosotros colaboramos porque dentro de un predio que hay un espectáculo y hay un delito, nosotros tenemos que colaborar, cerrar las puertas hasta que llegue el personal policial y bueno, se aclare la situación que tiene un periodo de no más de 6 horas. Así, escuchen bien, y la palabra todavía que no voy a usar es colaboración. En realidad, cuando yo digo, el personal de seguridad, por eso tienen que estudiar los institutos con los artículos. No es lo mismo arresto que detención ni por casualidad.
Por eso les digo, según el Código Procesal Penal de Salta, usted, el personal de seguridad privada, puede proceder al arresto. Ustedes dicen, sí, doctora. Por el artículo 375, dice que cuando hay un delito, pero no tenemos identificado en el objetivo a la persona que cometió el delito. ¿Se acuerdan ustedes de la chiquita que estaba ensangrentada en el baño? Y que Bueno, cuando viene alguien y les dice, mira, ahí hay una chiquita que está llorando y parece que algo le ha pasado, ustedes van, ¿tienen delito? Sí, doctora, está ensangrentada y parece que la han abusado. ¿Tenés el victimario? No, doctora, no se sabe quién fue. Dicen que fue un hombre, pero no, la chiquita no sabe ni describirlo. ¿Tenés delito? Sí. ¿Tenés identificado al victimario? No. ¿A qué procedes? Al arresto. ¿Cómo se procede? Con el cerramiento del lugar. Y si está en lugar abierto, con la retención e incomunicación de las personas. ¿Te acuerdas que vos agarrabas y solicitabas a la gente, te identificabas? ¿Te acuerdas cuál era el procedimiento de arresto? Hacer el cerramiento del lugar, obviamente asistencia a la víctima, ¿no es cierto? Lo primero. Cerramiento del lugar. Decía a las personas, te presenta, buenas tardes señores, soy persona de seguridad privada, mi nombre es Oscar Díaz. En este momento nos encontramos frente a una situación delicada, pero que ya estamos atendiendo y está contenida. Pedimos la colaboración, no sé, para que no se comuniquen entre ustedes y por favor, con calma, con respeto, colaboren, cada uno manténganse en su lugar. Vos en ese momento estás realizando un arresto hasta que llegue la policía. sí, Entonces pueden arrestar, según el Código Procesal Penal, el 375 sí, te dice clarito. Vamos, fíjense el último párrafo del 375 que dice que aquellas personas que están a cargo de los transportes o de lugares cerrados, bueno, ahí están ustedes, ¿ven? Fíjense un colectivero, ¿eh? Y viene, qué sé yo, una chica y diga, este hombre, no sé, me tocó y me sacó el celular, ¿me entienden? ¿Qué hace inmediatamente el colectivero? ¡Pum! Cierra la puerta, cierra las puertas. Y dicen, usted tal cosa, que devuelva a la chica el celular, por ejemplo, porque todos dicen, no, sí, la tocó un degenerado, esto y aquello. Ante esa situación, ustedes están frente a una situación de delito. No es una mera contravención que lo baja, ¿me entendés? Porque está gritando, lo baja, derecho a admisión y permanencia, lo baja porque te está alterando el orden. Y la misma gente lo puede bajar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, qué sé yo, a una menor, a una chica, una estudiante que iba en el colectivo, la toqueteó y está acusado de eso. Cierran y ¿qué hacen los colectiveros? Se van a la dependencia más cercana, ¿no es ¿verdad? cierto? Y si no se quedan ahí Sí. paraditos a que venga la policía. Le dice, mire, usted sabe que ese hombre está acostumbrado y ahora le hizo eso a la chica. Y ahí lo tienen ahí al fondo. Eso se llama arresto, Sí. arresto ciudadano Bueno, cuando tienen delito, pero no tienen identificado, ¿sí? En este caso, en el del primero de la chiquita ensangrentada que vimos la semana pasada, ustedes, como no tienen identificado, hacen el cerramiento del lugar. Y en el caso del hombre que hacía el tocamiento impúdico, como supuestamente lo tienen identificado, ¿qué están haciendo ahí? La aprehensión, porque la única diferencia es que sí lo tienen identificado. Entonces, cuando nosotros vamos al arresto, o vamos a la aprehensión sin orden judicial, que eso lo hace la policía en el 376, o vamos a la aprehensión por un particular, que eso lo hacen ustedes, 77. ahí está, del 377 por un particular. La única diferencia, chicos, es que primero el arresto y la aprehensión no tienen orden judicial. La única que tiene orden judicial, ¿cuál es? La incomunicación cuando se extiende el plazo a 48 horas y la detención. Son las únicas dos que tienen orden judicial, ¿sí? El arresto, no. La aprehensión sin orden judicial, bueno, ahí te lo dice la palabra. Y la aprehensión por un particular tampoco, doctora. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo yo sé cuando arresto y cuando aprendo? Bueno, es fácil. En las dos hay delito, pero en la aprehensión hay delito en flagrancia. Usted sí lo tiene identificado al que fue, ya sea porque hubo flagrancia, porque usted lo visualizó en el momento, 378, ¿se acuerdan? Delito en flagrancia, ahí dice lo que es el Sí. delito en flagrancia, o porque inmediatamente después, ¿qué quiere decir? Viene una señora y te dice, sí, mira, el que entró al baño fue ese hombre. Entonces, listo, señor, venga, acompáñeme.
ya, ¿me entendés? No es que vos lo viste, pero te lo indicaron. Y te dijeron, ese señor es el que agarró a la chiquita y la golpeó y tal. Eso se llama delito en cuasi flagrancia, porque inmediatamente después al delito está en cuasi flagrancia. ¿Qué significa? Que fue identificado. No inmediatamente, pero sí después. ¿Entendés? Entonces, es fácil, en el arresto sí o sí tener que cerrar el lugar porque no tener a la persona que fue, o retener a las personas en el lugar si es lugar abierto y que evita que se comunique, porque tenés que justamente tratar que llegue la policía para que la policía empiece, ¿no es cierto?, a interrogarlos. ¿Mm? Ahora, ustedes pueden realizar arrestos, vuelvo a preguntar. A ver, déjame que yo pregunte a Unita, a ver si acá quedó entendido esto. A ver, Nam. ¿Me Hola. escucha? Sí, apa. Hola. Así, cortito, cortito. Escucha, ¿sí? Vamos practicando. Según el Código Procesal Penal de Salta, el personal de seguridad privada puede proceder a una aprehensión. Sí, profe. Bueno, ¿en qué caso puede proceder a una aprehensión el personal de seguridad privada, Hernán? En el caso que usted decía por ejemplo, de la nena que sufrió aparentemente un abuso y ahí el personal se notifica y hace el cerramiento del lugar hasta que llegue el personal policial. Bueno, en ese caso sería un arresto, Hernán, porque en el caso de la nena vos no tenés identificado. En cambio, ¿qué pasa? A ver, vamos con Zulema. A ver, ayúdame un poquito acá. Zulema, ¿en qué caso se aplica la aprehensión por parte del personal de seguridad privada? Cuando tengo identificada a la persona. Ahí está. Y si tenés identificada a la persona, ¿cómo se llama? ¿En caso de qué? ¿Qué dice el De 378? delito de inflagrancia. Flagrancia, flagrancia. Estudian desde el Código Procesal, ¿no? Para el examen. Flagrancia. Así es, Zulema. Entonces, cuando yo pregunte, ¿el personal de seguridad privada puede proceder a una aprehensión? Sí, doctor, pero no se olvide que es la aprehensión del 377 por un particular, porque la del 376 es la que hace la policía y nosotros hacemos en caso de flagrancia. Y la flagrancia, entienda bien, que puede ser antes, mientras y después. ¿Qué quiere decir esto? Cuando por eso estudien bien el 378, el delito en flagrancia. Cuando se prepara para cometer el delito, cuando lo está cometiendo o inmediatamente después del delito. Mientras esté identificado, listo, doctor. En flagrancia lo aprendemos, lo aprendemos. ¿Sí? ¿Quedó clarito eso, chicos, que es muy importante? ¿A alguno no le quedó claro? Hernán, ¿te quedó clarito la aprehensión en caso que tengas identificada a la persona que cometió el delito? Sí, ahora sí, profe. Sí, Bueno, ya lo anoté ¿sí? también. Y el arresto cuando obviamente va a tener que cerrar el lugar si no sabe quién es hasta que llegue la policía. Es lógico, ¿sí? ¿Ah? Vamos al tema de la requisa, ¿sí? Vamos al tema de la requisa. Requisa, registro, por tanto la ley de seguridad privada, bien clarito esto, chicos, tanto la ley de seguridad privada, la de ustedes si se reciben, la 72, 73, como el Código Procesal Penal en el 307, dice que no pueden realizar requisa personal. No. ¿Qué es la requisa personal? Es cuando hay sospecha, ¿no es cierto? Que hay elementos que fundan un delito o de un delito. ¿En dónde? En el cuerpo o en las pertenencias inmediatas, que puede ser una mochila, un bolso. ¿Requisa personal? No, doctor. Por principio general, el 307 y del Código Procesal Penal y la Ley de Seguridad Privada en el artículo 31 en adelante, ¿qué hay en el 31 en adelante? Las prohibiciones, ¿qué no? Las prohibiciones que tiene la gente que se recibe de personal de seguridad privada. Entonces, cuando nosotros vemos, dice ahí que necesita orden del juez de garantía, necesita que sea solicitada por un fiscal penal de la causa.
Se necesita de que haya motivo fundado suficiente, que el personal que lo vaya a hacer tiene que ser del mismo sexo de la persona. Por ejemplo, si es Cintia, le tengo que hacer yo. Si es Sebastián, le tiene que hacer Ariel, del mismo sexo, y resguardando el pudor de esa persona. Resguardando el pudor de esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Como principio general, no. Por el artículo 307 y por la ley de seguridad privada. ¿Estamos? Ahora, no confundan, no confundan este medio de prueba que es la requisa, por el cual se trata de buscar en profundidad si hay algún objeto que sea proveniente de algún delito. No confundan con el cacheo, porque el cacheo en realidad es una cuestión de medida preventiva, por decirlo, un instrumento preventivo que te da la ley, pero que es mucho más superficial porque es a mano bien Como que fuera abierta. de ropa, Bien, que Oscar, fuera de ropa. ahí está. Y es a los fines simplemente de la prevención. Y como yo les explico esto, ustedes, en realidad ni le voy a decir una cuestión para que no se confundan. Lo que sí le va a permitir la ley hacer a ustedes es lo que es la requisa urgente. La requisa urgente, que está en el 239, porque en el 239, ¿qué tenían ustedes? Todas las atribuciones de la policía, ¿se acuerdan? Que ahí decía que la policía, las atribuciones que son, doctora, las Recibe atribuciones denuncia, son facultades, pero también son deberes que tiene la policía. No es que si quiere hace, debe hacerlo, ¿ves? Te obliga la ley a hacerlo. A tomar denuncia, está obligada, sí, doctora. ¿Eh? ¿Puede tomar declaración? no. 239, Código Procesal. ¿Puede tomar Pueden declaración? recibir denuncia, pueden investigar delitos, pueden interrogar a los testigos, No, informar al presunto no imputado, pueden tomar. ¿no? Léelo ahí, Oscar, o cualquiera que tenga el código. No pueden tomar, solamente lo hacen. Artículo 239. Atribuciones de la policía. Son atribuciones y deberes de la policía. Recibir denuncias. Investigar delitos de acción pública bajo la estricta dirección y control del fiscal. Interrogar a los testigos bajo simple promesa de decir la verdad. Informar el presunto imputado sobre derecho constitucional que se lo asiste a lo que está en el código del reglamento. Cuidar que los rastros materiales que hubiera dejado delito sean conservados y que el estado de sus cosas no se modifiquen y incaute toda evidencia material de delito conforme, etcétera, etcétera. Tengo un Bueno, montón. ahí va a ver que después del etcétera venía justamente que no pueden tomar declaración porque solamente lo hace el fiscal. ¿Qué puede hacer la policía? E interrogar. Vieron que hace rato que le dije que cuando usted lo mantenían bajo arresto a las personas retenidas en el lugar pidiéndole la colaboración, ¿eh? ¿Qué hace la policía cuando ingresa? Ellos tienen la facultad de interrogar, interrogar, nada más. Tomar declaraciones no. ¿Por qué? Es nulo, es ilegal. Entonces, no pueden tomarle declaración y decir, no, sí, él en declaración me dijo que no es nulo, es nulo totalmente. Ahora, ¿qué pasa con ustedes? Hay una parte que dice que la policía de la provincia podrá realizar, ¿sí? Requisa urgente, secuestro urgente. ¿Esto qué significa, chicos? Que la policía de la provincia, ante casos de inminencia de peligro, al igual que ustedes, en el caso, por ejemplo, que tengan un delito en flagrancia, que no le estoy hablando de un hurto, de un robo, sino que le estoy hablando de el robo es mucho más, utilicemos el robo, póngale que robo con uso de arma de fuego. Utilicemos el 164 del Código Penal, ¿sí? Y los agravantes, después lo tienen el 165 del Código Penal, y dice, entre los agravantes, alguno de los agravantes, el robo es utilizar arma de fuego cuando vos entras a robar, porque obviamente es más peligroso robar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás y lográs identificar al tipo que entró a robar y con las armas. En ese momento, ustedes lo que hacen es reducirlo, ponerle que tengan la suerte de reducir al hombre. Obviamente, que ante esa situación, sí van a poder hacer lo que se llama requisa urgente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre estaba armado y puede tener otras armas en el cuerpo. Parte del Entonces, cuerpo. claro, ponerle un tipo que vaya y diga,
si me tocan, explotamos todo. Si me tocan, explotamos todo. Obviamente que eso es una situación que a vos te decís, bueno, como principio general a mí no me lo dejan requisar, ni a la policía tampoco personalmente, pero esto es un caso de requisa urgente. ¿Qué era requisa urgente? Antiinminencia de peligro. Antiinminencia de peligro de manera preventiva realizo. ¿Cómo? Lo reducí inmediatamente, ¿ves? Si tiene o no tiene, obviamente, un elemento de lo que dice él que van a explotar y lo que fuera. Obviamente es otro el procedimiento porque hay que tener la prevención que no explotemos todo. Pero es para darle el ejemplo de que solamente van a poder realizar esa requisa urgente cuando haya indicios, ¿sí? Ahí me preguntaron, no me acuerdo cuál es la chica de la clase pasada, del tema de la gendarmería, no me acuerdo qué otra fuerza. Igual que la policía, chicos, cuando me dicen a ustedes, ay, ¿por qué entonces la policía, qué sé yo, o cuando está gendarmería, te abre el baúl, te abre los bolsos, todo? Porque también la gendarmería tiene potestad pública. Acuérdense que ustedes no tienen potestad pública. E incluso con potestad pública, fíjense que la gendarmería tiene que demostrar que al momento que realizó la requisa fue porque había un estado de urgencia. ¿Qué quiere decir? Te había indicio, ponele, vos agarrás y está identificado, ¿viste? Gendarmería. Pone para que se pare y resulta que sale volando. O sea, se te escapa. ¿Es un indicio? Es un indicio porque vos estás identificado. Le haces seña para que se pare y pasa volando. Es un indicio que vos podés poner como fundamento legal del por qué después realizar la requisa. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque si Y se sí, está porque yendo, se escapa. Ahí está, hay porque un se motivo. escapa. Obedeció. Está ocultando o está llevando algo prohibido. Hay algo, si no vos no te escapas, pues, si no, no te Mm. escapas, hay algo que pasa. Y vos tenés que siempre presuponer, ¿sí? Que es el peor de los casos, ¿ves? Y vos actúas de manera preventiva y ahí la gendarmería es sospechoso de algo, mínimo, mínimo, Wanda, porque en realidad vos tenés que, como la gendarmería, igual que la policía, tienen esa potestad pública, ¿sí? ¿Qué hacen? Dice, bueno, ante un estado de urgencia, ponele, lo seguimos, lo aprendimos porque estaba en delito en flagrancia, porque desobedeció a la autoridad cuando le hizo seña para que pare. Inmediatamente, ¿por qué procedimos a la requisa? Porque había indicio que lógicamente había algo sospechoso. Dice que tienen que ser condiciones razonables, no por portación de cara. ¿Ve? No es por portación de cara que no, tenés que fundamentar el por qué procedieron a la requisa. Se escapó, no quería colaborar, se tapaba la cara, etcétera, etcétera. Estaba dubitativo y no quería abrir el baúl, etcétera, y que eso hace que sean indicios, ¿no es cierto?, de que te Eh, dé a vos para poder hacer la requisa. Esas son las únicas profesora, excepciones ante estado de urgencia que puede hacer la fuerza pública, Oscar, ¿sí? profesora, Sí, sáqueme de la duda. sí. En el caso de, póngale que la persona sea un travesti, ¿quién lo requisa? ¿Hombre Mm, o mujer? ahí está perfecta. No, sí, porque, ¿sabe qué? Ustedes se ríen, pero la verdad es que hasta hay jurisprudencia sentada, antecedentes judiciales de demanda, ¿no? De demanda por Tiene que ser discriminación. mujer. A ver, dice Ariel, tiene que ser mujer. Escuchen esto. Está lo que dice el 307, que es una ley provincial, ¿sí? Requisa personal, dice por el mismo sexo. Mismo sexo es el biológico, ¿que no? Ponele Sí. Ariel y Sebastián, ¿no? Género es la autopercepción que uno tiene, ¿no es cierto? Ponele Ariel se percibe María, por decirlo, ¿ya? Es la autopercepción. Ahora, usted tiene que ir por la pirámide. Arriba de la pirámide están los tratados internacionales de derechos humanos que protegen a los niños, a las mujeres, a los discapacitados, bueno, tratados internacionales, tratados entre países, ¿sí? Después de eso, ahí nomás a la par está la Constitución Nacional Argentina, que es la ley máxima que tenemos nosotros. Después de eso vienen los demás tratados internacionales, después vienen las leyes nacionales, después vienen las leyes provinciales y después los decretos y todo lo demás. ¿Estamos? Así es más o menos en orden de jerarquía. Ahora,
La ley provincial dice mismo sexo, pero arribita tenemos una ley que es ley ¿de qué? De igualdad de género, ¿que no? ¿Se acuerdan? La ley de igualdad de género que permite a las personas del mismo sexo también casarse, permite que, Sí. obviamente, a través del el artículo 15, 16, que habla de la libertad, de la igualdad ante la ley, y dice que todos somos iguales ante la ley, bueno, bajo ese principio constitucional, no importa cuál sea tu sexo, en este caso, tu género, perdón, sino que para todas las fines de obligación y de deberes y de derechos, todos somos iguales. Entonces, ¿qué pasaba? Decía, bueno, yo me autopercibo, dice Ariel, y él no necesita ir vestido de mujer, ¿no? Porque él se autopercibe así como está vestido, se percibe mujer. Y escuchen bien, no necesito que se pongan ni el pelo, no necesito nada. Él me dice a mí, me expresa. Yo estoy a cargo del operativo y le dice, ese muchacho cara a mí no me toca, porque yo me autopercibo María, ¿sí? Así que me revise la otra chica, Lorena. Entonces yo voy a mirar, escuchen bien porque hay precedente de esto. ¿Y qué dice la ley? A ver, es una avivada de Ariel para ser revisado por una mujer, pero por otro lado dice, existe la protección del pudor de la mujer. ¿Por qué? Y del hombre, obviamente, ¿no? El hecho del pudor, de la integridad sexual. Si vos obligás, y yo le digo, che, Lorena, anda, vos realizales, por ejemplo, el cacheo a Ariel. ¿Por qué, doctora? ¿Qué lo está a buscar? No, pero él se autopercibe María, no, este es un pícaro bárbaro, yo no voy, doctora, y se me planta ahí. ¿Y yo qué tengo que priorizar? La autopercepción de Ariel, el derecho a proteger la integridad sexual y de pudor de Lorena. Bueno, eso es lo que se planteó, miren, en la justicia. Entonces la justicia dijo, bueno, no, espera, Ariel tiene su derecho, pero ese derecho tiene que ser, lo que le enseñé al principio de clase, tiene que ser ejercido de buena fe, ¿no es cierto? Y si vos, dice, por eso creo que es bastante controversial esto, y si vos, Ariel, te autopercibís María, tenés que ser consecuente con tu autopercepción en tus actos. ¿Entendés? Tiene que ser razonable el pedido. Lorena, su razón es que ella dice, no, ese hombre siempre viene y quiere que las mujeres realicemos el hecho del cacheo. Y doctor, usted ve que anda con una, con la otra, no, no, no. Entonces es un ejercicio abusivo, tendrá que plantear Ariel, y en ese momento yo no la puedo obligar a Lorena, ¿no? Y no puedo hablar de que hubo un incumplimiento del deber, porque ella después va a la justicia y me puede plantear eso, que ella apeló que no era consecuente la autopercepción con él, con los actos de Ariel. Entonces, un ejercicio abusivo. Ahora, y acá viene también la otra cuestión, Ariel se autopercibe y va con su pelito, con su pollera, con todo. Y él dice, a mí no me toca un hombre. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Si se quiere, acercar a Oscar, se va a poner agresivo. ¿Qué puedo decirle yo? Bueno, mire, las normativas del lugar es que toda persona, ¿sí?, tenga por seguridad, tiene que ser cachada para poder ingresar. Si no, yo no lo puedo obligar a usted a que usted permita, pero no va a poder acceder. Ah, discriminación, discriminación, discriminación. No, es justamente una condición objetiva el que todos puedan ser. Sí, yo me voy a dejar, pero yo quiero que sea la señorita Lorena, o sea, cualquiera de las chicas que están ahí, porque es mi derecho y es mi integridad sexual, puede decir él. Y es mi integridad sexual. Fíjense el conflicto legal, pero grandísimo, que puede llegar a tener una persona que está a cargo del operativo. Entonces, ¿qué le digo yo? Si Lorena se niega, si Cintia se niega, entonces lo único que me queda hacer a mí, pero escuchen bien, si ustedes se niegan, chicas, tienen que ser bajo condiciones objetivas. El incumplimiento del deber de un funcionario tiene que estar justificado solamente por condiciones objetivas. ¿Y cuáles son las condiciones objetivas? ¿Sí? Que si ustedes dicen no, porque es un travesti y no deja de ser hombre, estamos hasta las manos. Porque hay una ley nacional, que te guste o no te guste, que dice que vos tenés que justamente respetar a las personas, ¿no es cierto?, por su género.
somos iguales ante la ley. Si ese es el justificativo, no hay legalidad posible. No hay, porque si Profesora, vos reconoces que una persona que se autopercibe como tal y mujer, pero vos no la querés tocar porque es travesti, sonaste. Ahora, si vos decís que es una persona, fíjate que yo siempre utilizo persona, no digo ni hombre, ni mujer, ni nada, una persona que está ejerciendo de manera abusiva porque en su comportamiento no se puede visualizar su autopercepción, sino que simplemente se comporta como como el género, como del otro género, entonces ahí sí tienen justificativo legal las chicas, eh, porque creen que es un abuso. profesora, Sí, puede ser también porque usted hace, bueno, en cierto modo, una de las, en cierto, ¿cómo se llama? Una de las chicas, póngale, le manifiesta a usted que no es la primera vez que él hace lo mismo. Ya hay un antecedente que él ya viene varias veces haciendo lo mismo y siempre quiere que las mujeres que lo revisen. Es como que sí, digamos, ya hay un antecedente y por eso lo que la femenina no quiere hacerlo, ¿no? Sino bueno, que ya hay que... y Eh, fíjate, si lo ponemos el otro lado, Profesora, sí, Ariel, bueno, a mí me pasó en mi trabajo, trabajaba, me estoy retirando en el servicio penitenciario, que nos llegó un día de visita que vino una travesti, pero vestida de travesti, y tuvieron que requisar a la femenina, sí, sí, sí. justamente porque él se declaró que era travesti y bueno, eh, nos ordenaron que él sea requisado por femenina. Ujú, así es. Así es, y por eso les digo que si el justificativo legal por parte del personal, mira cómo cambia, ¿no? Si las chicas se hubieran negado por el hecho que ellos creen que es un ejercicio abusivo de una persona que se está aprovechando de la situación, es una cosa. Pero ahora, si Ariel se autopercibe y demás cuestiones y viene con todo así, y pues si no, yo no lo quiero revisar porque no deja de ser un hombre para mí, no, por sí, para mí, es la ley que te dice que si la persona se autopercibe bajo ese género, todas las consecuencias legales tienen que ser bajo ese género. Todas las consecuencias legales tienen que ser bajo ese género. Yo les digo, la ley, ¿no, chicos? No tiene que ver nada con un pensamiento, no. Yo les explico la ley cómo interpreta en esos momentos. Entonces la chica no puede decir, no es un travesti y que para mí sigue siendo hombre y yo no lo voy a tocar, ¿no? Porque sí te lo van a tomar con un tinte, ¿me entendés? Obviamente discriminatorio y no bajo una condición objetiva. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos derecho de admisión y permanencia? Que yo les decía clarito a ustedes que cómo se aplicaba el derecho a admisión y permanencia bajo un criterio objetivo. ¿Y qué era el Sí, criterio objetivo? Aquel que se basa en la conducta. ¿Cuál conducta? La que altera el orden público, la que ofende la moral pública del artículo 19. En este caso, esta persona, visten que yo no digo ni travesti, no digo ni hombre ni mujer, yo digo esta persona, ¿sí? En el momento que ingresó, ¿sí? O sea, expresó su autopercepción, ¿sí? Como que, como mujer femenina, ¿m? Por lo cual, según la ley, tiene que respetarse ante la igualdad de género y iba cualquiera de las chicas. Y si alguna chica se negaba, el justificativo legal no podía ser porque a ella no le gustan los travestis, eso es. Pero no porque, a ver, tienen que entender algo, no es una percepción ni personal ni nada, es como lo entiende la ley, es como lo está interpretando la ley. ¿Entienden? Ahora, si las chicas me dicen que esta persona suele hacer siempre lo mismo y cuando al momento del cacheo realiza un acoso contra el personal de seguridad, ¿me entienden? Porque hace que lo toqueten, porque hace algunos ademanes, etcétera, etcétera. Ahí estamos ante una otra cuestión, un ejercicio abusivo de la supuesta autopercepción que tenía Ariel para el uso de que mínimo de un acoso sexual. ¿Me entendés? Que ya estaba acostumbrado a hacer eso con todo el personal, siendo que es una persona que en sus actos se comporta como una persona totalmente masculina, ¿sí? Y ante esto, miren, y con esto ya nos vamos, ya son las 8, ¿no? Bueno, con esto ya nos estamos yendo. Repasen así un poquito nada más esta partecita que es la que más me interesa a mí, arresto, aprehensión. Yo mañana, tempranito, ¿sí? Sí, yo calculo que
Si no, se los dejo más tarde para que ya lo tengan para cuando se levante. Mañana a las 8 ya está. Y va a estar habilitado durante todo el día, ¿sí? Para que puedan trabajarlo. ¿Eh? Hasta mañana, que es martes. ¿Eh? Mañana martes hasta las horas 12, hasta las 23:59 que hacemos siempre. Tienen todo el día ahí para hacerlo. Ya saben que es como el anterior. Ustedes agarran, lo hacen manuscrito, su hojita, copian ahí la pregunta 1, la responden, ponen apellido, nombre y van así respondiendo. Y firman, obviamente, ¿sí? Le sacan la fotito y lo suben al Classroom por privado. No acepto, ya saben, por WhatsApp, porque no está permitido ese medio como auditor para la auditoría. Y si el ministerio dice, a ver, ¿qué se sacó Sebastián? Y yo lo tengo acá en WhatsApp. Allá WhatsApp, doctora. Vaya y vea qué presentó usted. ¿Se acuerda que decía ahí? ¿Cuál es la plataforma auditar? El Classroom, ¿sí? Entonces, ya saben, lo subo. Si esta noche lo subo, yo ya les pongo el mensajito para que tenga el que quiera, ya a primera hora. Manuscrito, lapicera negra o azul, no se permite el rojo porque una que no se ve, y lo más clarita posible la letra. Y nada más, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. ¿No? No, profe. ¿No? No, Así profe. tiene que ser, profesora, la No, prueba, profe. Y sí, si ustedes saben participando. fundamentar, bienvenido sea. Pero así es, Oscar, así es, así es. Yo les Sí. pregunto, ustedes responden. Porque ustedes se pasan la hora rápido. Se pasa rápido. No, Alejandro, Sí. dice si es la última clase. Yo Ah, pongo el práctico, ya les mando la nota, ¿sí? Dice, para mí, profe, a mí no me deja subir por Hernán Osvaldo López. Bueno, el otro día yo ya le avisé de los chicos que no los dejaba subir. Hernán, ¿y sabe a quién le avisé? Ahí a la directora, ¿sí? Y ella hizo que coordinación, no sé cómo hizo, pero que lo subo, o sea, lo registró bien, ¿me entendés? Así que vos tenés que escribirle, viste que ahí en el grupo está lo que es la directora Cruz Paz, y después está, y dice, creo que dice Chauque, que es el que hace toda la parte de Claro, sistema, escribile, soy el alumno tanto, y ellos te tienen que a vos, ¿sí? Ayudar para que puedas subir el trabajo. De esa manera se hace, el que no pueda subir. Bueno, ¿qué más le iba a decir? Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. No es la última clase, Alejandro, acuérdate que queda la otra semana. Y bueno, y después ya son los exámenes. Así es. ¿Nada más? Bueno, chicuelos, vayan a descansar, ¿eh? Profe, el día 26 el integrador para decir lo que queremos preguntar. No, Anaí, el integrador no es la nivelación. El integrador después del examen que yo les tomo a la gente que no apruebe, ¿sí? Los que aprueben ahora ya están del otro lado y solamente vienen a la nivelación para ver si quieren preguntar antes del examen alguna cosa de alguna unidad, ¿sí? Nivelación. Integrador es el examen para los que no aprueben, ¿sí? Bueno, ahora sí, chicos, que tengan buena jornada, descansen, no que descansen, vayan a la clase, ¿tienen ahora que no? Y después después nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Cuídense, buena semana para todos. Bueno, Profe, hasta profe. luego. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, Descansa. profe. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao.